Bien. Ya admitimos a Joana y ya largamos. ¿Estamos? Somos los 25 que estábamos, creo, ¿no? Éramos 27, por ahí, no sé qué pasó con los demás. Se han ido a dormir. Bien. Core. Bien. Con respecto al core, chicos, ya lo deben haber visto en Kinefilaxia estos temas, ¿sí? Vamos a hablar un poquito, es muy práctico esto, la verdad. Tenía muchas cosas para hacer en la parte práctica, pero bueno, no se pueden por ahí plasmar de la mejor manera. Vamos a hablar de core, ¿sí? ¿Qué es el core? El core es, digamos, el núcleo de nuestro cuerpo, como suelen llamar, y hay conceptos que hacen referencia a que la fuerza nace desde nuestro núcleo del cuerpo hacia las extremidades. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra columna o el sistema nervioso está implicado directamente y relacionado con lo que es el core, ya que se envía la información de todos los músculos hacia nuestra columna y nuestra columna lo envía al cerebro, el cerebro vuelve, ¿sí? Obviamente todo en milésimas de segundos, realiza un movimiento, pero para poder realizar un movimiento de las extremidades, esto tiene que tener una buena estabilidad, digamos, a nivel de nuestro, que es el tronco, y obviamente, por lo tanto, nuestro núcleo del cuerpo, que es el core. El core se refiere a los grupos musculares del tronco, músculos que están en la pelvis y en las extremidades, mejor dicho, en las extremidades para el entrenamiento o mantenimiento de lo que es la estabilidad de la columna vertebral. Esto va a generar y transferir fuerzas, ¿sí? Por las cadenas fisiológicas. No sé si leyeron alguna vez Busquet, estaría bueno que lo lean, se van a entender mucho mejor lo que es el core, ¿sí? Y va a transferir la fuerza necesaria desde los segmentos mayores a los más pequeños del cuerpo durante, ¿sí? Distintos deportes o durante distintos movimientos de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que un brazo, por ejemplo, de un tenista, se va a mover, ¿sí? Primero estabilizando lo que es toda la pelvis y estabilizando todo lo que es la cadena cruzada en relación al brazo, por ejemplo, derecho, que se va a mover, porque si no es como que el movimiento no va a ser coordinado. La mayoría de las veces de las personas que son incoordinadas, ¿sí? Pueden haber visto alguna vez una en su vida, suelen tener debilidad y incoordinación, ¿sí? Intermuscular. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienen músculos estabilizadores para realizar ciertos movimientos. Suele ocurrir en aquellas personas que no pueden correr bien o que no pueden mover los brazos. Los músculos estabilizadores son aquellos que nos van a permitir mantener la postura adecuada al momento de entrenar o al desarrollar, ¿sí? La actividad, en este caso diaria, y obviamente en este caso el deporte que nosotros vamos a realizar. Cuando nosotros caminamos, pueden observar que cuando movemos una pierna o movemos otra, ¿sí? Se activan ciertos músculos de un lado y ciertos músculos del otro en forma cruzada. Estos pasan por el medio de nuestro cuerpo, ¿sí? Y obviamente generan una estabilidad y un equilibrio entre los músculos. Ahora hay, digamos, muchos conceptos en relación a de cómo se entrena el core, ¿sí? Que ya lo vamos a ver más adelante. De ahí la importancia que tiene trabajar nuestro core. ¿Para qué lo trabajamos entonces? Para dar estabilidad, ¿sí? A nuestro cuerpo, a nuestro tronco, y que los movimientos de las extremidades puedan desarrollarse de la mejor manera. ¿Qué es lo que nos va a beneficiar a nosotros? Como dice aquí, ¿sí? ¿Para qué es importante trabajar nuestro core? Para mejorar el gesto deportivo, primero y principal. En este caso podemos observar aquí a Nadal, ¿sí? Que está realizando un revés, y obviamente que para realizar este revés y que la fuerza llegue a la raqueta, él tuvo que hacer un movimiento de torsión, estabilizar la pelvis del lado derecho, fijar la del lado izquierdo, realizar un movimiento de torsión de todos los músculos del tronco, y no solamente del tronco de la parte superficial, sino los músculos que están dentro, que ya vamos a ver cuáles son, como por ejemplo los multífidos, ¿sí? El largo y el corto, o aquellos músculos que están entre una vértebra y otro, que son muy pequeñitos y que tienen control motor, como por ejemplo los interespinosos o los intertransversos. Cuando realizamos el movimiento que genera tensión en un músculo específico, este grupo muscular trabaja mejor si está apoyado por otros músculos estabilizadores fuertes que sirven de sostén, en este caso como
un claro ejemplo en este deportista como Nadal. Mejora el rendimiento. ¿Por qué va a mejorar el rendimiento? Al evitar el trabajo innecesario de otros grupos musculares, ¿sí? Va a haber un menor gasto energético. Y eso ayuda a que podamos realizar actividad física por más tiempo, evitando que aparezca la fatiga. Entonces, si nosotros somos, por ejemplo, volvemos de nuevo a Nadal, si Nadal tiene que hacer un movimiento extremo, como vemos aquí en esta imagen, ¿sí? Si él no tiene una buena capacidad de sostén, ¿sí? De los músculos, en este caso del brazo, que está él estirando, esos músculos, ¿sí? Del brazo van a estar sobresolicitados, ¿sí? Y van a realizar acciones o contracciones más allá de los límites normales. ¿Para qué? Para producir movimiento. Ese movimiento, obviamente, va a ser cada vez menos. ¿Por qué? Porque se va a ver fatigado. Entonces, si no tiene un buen core, en este caso, no tiene un buen sostén de lo que son los miembros superiores y los miembros inferiores, esta persona va a tener gastos energéticos innecesarios y puede llegar a lesionarse primero y principal y puede llegar a fatigarse más rápido. Cuanta más estabilidad entreguen estos músculos del core a nuestra espalda, más poderosos y efectivos podrán ser nuestros movimientos y por ello más posibilidades, como dice aquí, tendremos de obtener un mejor rendimiento deportivo. O sea que es sumamente importante el trabajo de core. Y otro de los factores importantes es que tener en cuenta, ¿sí? Es que nos va a disminuir cualquier riesgo de lesión. Si nosotros tenemos músculos fuertes y flexibles, con una buena tonicidad y una buena capacidad de contracción y una buena capacidad de estiramiento, vamos obviamente que a tener, ¿sí? Menos riesgo de contraer una lesión. Pero en el caso de que estén débiles, ¿sí? Como muestra aquí la imagen, en este caso Agüero, no sé si lo escucharon alguna vez en una nota, pero cuando se fue Agüero, ¿sí? De Argentina, se fue obviamente con un peso totalmente distinto del que se ve en la imagen o en el que tiene actualidad. Que eso es lo que suele ocurrir, ¿sí? Con los deportistas, en este caso de alto rendimiento, como por ejemplo los futbolistas, que es lo que más se suele ver, ¿sí? En la televisión. ¿Sí? Esto va a favorecer, obviamente, a que cuando vayan a Europa, ¿sí? El entrenamiento, ¿sí? Es distinto. Entonces, cuando se fue Agüero, dijo en un momento de que el estado de estado físico que se encontraba él cuando llega a Atlético de Madrid, el estado físico que se encontraba era óptimo, pero cuando le hicieron las mediciones le daba masa muscular baja e inestabilidad del core. Y él obviamente, como es, y todos conocen cómo es para hablar y el Kun Agüero, ¿sí? No entendía de lo que le estaban hablando. Y le estaban hablando justamente de el core y la inestabilidad. Por lo tanto, no podía explotar al 100% este deportista. ¿Por qué? Porque tenía las piernas muy entrenadas, porque aquí entrenaban mucho las piernas, pero no le daban tanta importancia a lo que es el tronco o el tren superior. Entonces, no tenía un buen sostén esas piernas y por lo tanto corría riesgo de lesionarse, que incluso tuvo varias lesiones en su momento, producto, ¿sí? Del desequilibrio que había del tren superior con respecto al tren inferior. Entonces, cuando hay debilidad de la musculatura estabilizadora, nuestras articulaciones están menos protegidas, más expuestas a sufrir lesiones en el caso de un esfuerzo superior, ¿sí? De lo que es lo habitual. También puede haber desequilibrio entre los grupos musculares, como dije recién, piernas muy fuertes y por un abdomen o lumbares débiles. De ahí la importancia de su entrenamiento para evitar la aparición de lesiones como las lumbalgias, las pubalgias, las hernias de disco, entre otras lesiones que nos puede traer no trabajar el core. Los músculos, ¿sí? Acá yo nombro los músculos superficiales del core, que son los que van a encontrar en la mayoría de los casos si buscan ustedes artículos, ¿sí? Relacionados con el core. Los músculos que más se ven y se observan, ¿sí? Son los de la pared anterior, como por ejemplo los abdominales, los oblicuos, ¿sí? En la cara posterior, la musculatura profunda de lo que es la columna, en este caso el psoas, que no lo nombra aquí, pero es sumamente importante, ¿sí? Flexores y extensores pélvicos, los glúteos, todo lo que son los extensores y todo lo que vendría a ser el suelo pélvico o el piso pélvico. Y acá no nombra un músculo importantísimo que es el diafragma, que es el techo del core. Y obviamente también los pectorales. Sumamente importantes porque todos trabajan en conjunto. El diafragma es uno de los músculos más importantes del core, porque si hay una disfunción del diafragma, por más fortalecido que estén los músculos superficiales, por ejemplo, los abdominales que los tengan marcados, unos pectorales supermarcados, unos espinales supermarcados,
si hay una disfunción de lo que es el diafragma, va a traer problemas a nivel dorso-lumbar o de la charnera dorso-lumbar. Es decir, que toda la musculatura que envuelve la parte central de nuestro cuerpo, ¿sí?, se la denomina core. Pero esa envoltura tiene músculos sumamente importantes que son los músculos internos. Y está regido todo esto por distintos sistemas. Obviamente el sistema nervioso. ¿Cuál sería el sistema nervioso, o mejor dicho, cuál sería el sistema estabilizador para nuestra columna? Primero tenemos el subsistema que es el control, ¿sí? Obviamente el control motor, que hace referencia al sistema nervioso central. ¿Cuál? El que va a realizar los movimientos motores. Ese es el más importante. Después tenemos otro subsistema, que es el de estabilidad pasiva, que vendría a ser aquí todo lo que son los cuerpos vertebrales, todo lo que vendrían a ser los ligamentos, el ligamento amarillo, el ligamento posterior, todo lo que vendría a ser los discos intervertebrales, que dan estabilidad, ¿sí?, de forma pasiva. Y la estabilidad activa la van a dar los músculos, ¿sí?, y los tendones. Entonces estos tres sistemas trabajan en conjunto y estos tres sistemas son necesarios para que tengamos un buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Si falla uno, si no tenemos una buena coordinación motora, va a fallar y va a producir lesiones. Si no tenemos una buena estabilidad a nivel de columna, podemos lesionarnos. Y si no tenemos una buena capacidad o un equilibrio y una coordinación intermuscular, también va a fallar este sistema estabilizador de la columna. Aquí nombra el sistema estabilizador local y el sistema estabilizador global, ¿sí? Esto lo pueden ver ahí en Bergmike, ¿sí? Habla de lo que es un estudio que se realizó en 1989, o sea, imagínense ustedes que ya estaban trabajando en el 89, en la década del 90, ¿sí?, todo lo que es obviamente el core y todo lo que son los músculos estabilizadores. Los músculos estabilizadores locales, ¿sí?, tenemos, por ejemplo, el intertransverso, que ya lo vamos a ver, los interespinales, los multífidos, el longilíneo del tórax, en la porción lumbar, como nombra aquí, iliocostal lumbar, cuadrado lumbar, transverso abdominal, oblicuo interno, ¿sí?, inserción de la fascia tóraco-lumbar junto con el cuadrado lumbar y, obviamente, todo lo que engloba la pared abdominal. Y el estabilizador global ya vendría a ser el longilíneo del tórax, porción de lo que vendría a ser la caja torácica, los intercostales, ¿sí?, que obviamente tienen una porción torácica para realizar la inspiración y la expiración, el cuadrado lumbar, sobre todo la parte externa del cuadrado lumbar, porque ya hablamos de la fascia de tóraco lumbar, que es, digamos, el oblicuo interno junto con el cuadrado lumbar, el recto del abdomen, o sea que ya son los que se notan, ¿sí?, los radiolcitos que tenemos adelante, yo no los tuve nunca, pero bueno, alguno lo debe tener por ahí, oblicuo externo y el oblicuo interno. Entonces yo saqué captura de esas imágenes para que se den cuenta ustedes de la importancia que tienen estos músculos. Como pueden observar aquí, ¿sí?, podemos observar la pared abdominal y vamos directamente hacia la columna. Aquí, ¿qué músculo importante tenemos? Acá tenemos lo que es el músculo, ya marcamos, un segundito. Ahí está. Acá tenemos todo lo que es el músculo psoas, se lo estoy marcando en rojo, no sé si lo alcanzan a ver, ¿sí?, que sale de las últimas dorsales y de las primeras lumbares, ¿sí? Esto tiene distintos, ¿cómo se dice? Distintos músculos en sí. Tenemos el psoas y tenemos el ilíaco, que forman un tendón común. El ilíaco está aquí atrás, ¿sí? No se lo alcanza a visualizar ahí, pero está ahí atrás. Estos dos músculos son bastante importantes en el core, porque si este músculo está tenso, va a llevar a una hiperextensión, mejor dicho, una hiperlordosis, y va a generar compresiones facetarias posteriores. Y por lo tanto va a producir una debilidad abdominal. En este caso, tenemos distintos tabiques de lo que es el psoas en sí, que se va a dividir en el mismo músculo. Pero en fin, es el psoas en particular. Acá podemos observar todo lo que son los multífidos, todo lo que son los cuadrados lumbar, bueno, que ya fue eliminado, pero los oblicuos por dentro. Y aquí en celeste, ¿sí?, que cambiamos en esta zona, lo vemos directamente aquí en esta parte, ¿sí?, tenemos los intertransversos lumbares, laterales, en este caso izquierdo. Estos musculitos importantes que tenemos aquí, que se los estoy marcando con el puntero, esos músculos son sumamente importantes para el control motor y son los que llegan a tener una buena tonicidad y un buen control de estabilidad. Entonces, la estabilidad parte de lo más íntimo de lo que es, ¿sí?, la columna para nacer la fuerza motora del sistema nervioso
y poder transmitirla hacia afuera y hacia las extremidades. Acá hay algo importante, ¿sí?, que podemos observar, que es el psoas, y acá pueden observar ustedes los pilares que llegan del diafragma. Ese que está ahí es un pilar del diafragma, y este que está aquí en la parte anterior es otro pilar del diafragma. Entonces, si nosotros tenemos unos músculos muy marcados, abdominales, lo que sea, y nuestro diafragma, perdón, está débil y está disfuncional, obviamente que vamos a tener problemas y vamos a poder sufrir distintos tipos de lesiones. Luego tenemos otra imagen importantísima, ¿sí?, que son los interespinosos lumbares. Estos músculos interespinosos lumbares, como pueden observar aquí, son dos, ¿sí? Están por detrás y están entre una vértebra y otra, como aquí podemos observar los intertransversos. Los intertransversos son muy importantes. Acá la aplicación no lo marca, digamos, importante, no marca los dos, porque en realidad son algunos que son oblicuos y dan estabilidad. Y en este caso tenemos los interespinosos izquierdo y el interespinoso derecho. Aunque ustedes no lo crean, puede haber desequilibrios en esos dos músculos, ¿sí? Ahora ustedes me dicen, bueno, sí, es sumamente importante, pero ¿y cómo se trabajan? Y se trabajan con el control motor. Hoy en día se cambian un poco los conceptos, ¿sí? No se trabaja el core en estático, sino que se trabaja el core en dinámico. La estabilidad, ¿sí?, del core se hace de forma dinámica, porque nosotros a la hora de realizar el deporte lo realizamos con un gesto deportivo. Entonces, lo que hay que trabajar es de forma dinámica y no estática, con las famosas planchas laterales, con las famosas planchas en decúbito prono, ¿sí? En eso no ayuda al core, es más, le da información al cerebro de que tiene que estar inmóvil el paciente. Entonces, a la hora de moverse, ¿sí?, no va a saber qué hacer. Entonces, nosotros tenemos que fortalecer nuestro core en movimiento, ¿sí?, de forma dinámica, de forma unipodal, de forma bipodal, ¿sí? Obviamente, modificando todos los parámetros, con peso, sin pesos. Bueno, eso hubiera sido ideal para la práctica, para la parte práctica que lo veamos. Bien, eso es en resumen, ¿sí?, lo que vendría a ser core, ¿sí?, que es muy importante para que nosotros tengamos en cuenta de que los deportistas que tienen un buen core, ¿sí?, van a tener un buen rendimiento deportivo en este caso. No solamente de rendimiento deportivo de mantenerse en el tiempo por el gasto energético, sino que también va a evitar y va a prevenir lesiones, ¿sí? Eh, Eso es sumamente importante, ¿sí? Y sumamente importante el control motor. El control motor hace referencia a ser consciente del movimiento que se realiza y después automatizarlo, ¿sí? Ese control motor también está relacionado con lo que es la capacidad, ¿sí?, de movernos. Si nosotros tenemos una hipomovilidad en la columna, ese control motor va a estar alterado. Entonces, tenemos que tener una buena estabilidad, pero un buen control motor y por lo tanto, como les dije también, el otro de los subsistemas que es dinámico, ¿sí?, una buena capacidad de contracción de los músculos y una buena capacidad de devolver los músculos a su estado normal. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el core es sumamente importante en el deporte. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda en concreto que les haya quedado tanto de lo que es las lesiones de pie como lo que es el core en sí? O si quieren agregar algo, o si quieren acotar algo que vieron. ¿Está clara la clase? ¿Sí? Sí, ¿Seguros? profe. Bien. Sí, profe. Bueno, por ahí capaz que quedan inconclusas algunas cosas, pero cualquier cosa, cualquier duda que ustedes tengan, obviamente me pueden escribir por la plataforma, así yo les saco las dudas. El 2 de noviembre tenemos el examen y el jueves, si Dios quiere, si a esta hora, a las 14:30, vamos a volver a tener nuestra última clase virtual del año, en teoría, ¿sí? Si no llega a haber, digamos, parte práctica o no sé qué es lo que tienen pensado todavía desde la universidad. Así que bien, como no quedan más dudas, ¿sí? Cualquier cosita revisen después la clase, yo la voy a estar subiendo a la brevedad, Sí, ¿sí? Agus, yo tengo una duda. diga, Em, con respecto al pie pronado o sí, supinado, ahí bien, estaba viendo que todo el peso, por ejemplo, se descarga en el pie pronado en el borde interno. sí.
Y bueno, usted explicaba que también, bueno, se pueden usar plantillas. Ahora, en condiciones normales, el apoyo va más que nada en el talón. ¿Cómo sería la plantilla? Pues pondría un arc, o sea, le pondría volumen en el borde interno, o cómo sería. Mira, como te vuelvo a repetir que hubo una parte de la clase que hablé, después si querés lo puedes revisar. Cuando vos tenés un pie pronado, yo no indico plantillas, primero y principal. ¿Por qué? Claro, Porque es en el vos, caso de los porque, que indican plantillas. claro, justamente, ¿por qué? Porque como terapeuta nosotros indicamos una plantilla, nosotros primero le vamos a producir dolor al paciente. El paciente no la va a usar a la plantilla. Son la mayoría de los pacientes que no usan las plantillas. Compran la plantilla y no la usan, primero y principal. ¿Por qué? Porque justamente, como decís vos, le ponen un reborde, una valva que se llama, en el borde interno, y cuando quieren caminar les genera mucho dolor. ¿Me entendés? Entonces vos lo que tenés que hacer como terapeuta es primero tratarlo, tratar de mejorar en la mayoría de los casos, lo mejor posible, ese pie pronado, ¿sí? Y después recién indicarle plantillas. ¿Para qué? Para que las plantillas, primero y principal, cumplan el efecto, que es mantener esa postura, ¿sí? Las plantillas no suelen corregir posturas, sino suelen mantener posturas. Bien, en algunos pacientes no te voy a negar que puede llegar a haber tenido una plantilla en un pie plano y era un pie plano flexible y la plantilla sí haya ayudado, ¿sí? Pero no en un paciente joven adulto o adulto joven, como se dice, ¿sí? En un niño sí se puede utilizar y se puede lograr una plantilla para mejorar ese pie plano, porque es un pie plano flexible. Junto con la terapia vos lo podés ir trabajando. El problema es cuando ese pie ya está bastante rígido y vos tenés que modificar otros parámetros y no te va a servir de nada la plantilla. ¿Entiendes? Sí. Y Bien. ahora, por ejemplo, en un pie plano flexible, Sí, pero la plantilla nunca va a ser un tratamiento definitivo, o sea, la no, plantilla complementa a todo el- totalmente. Mi criterio para las plantillas es cuando una vez que ya agotaste todas las instancias para mejorar el pie. ¿Sí? Y si vos mejoraste ese paciente, por ejemplo, vos tenías un pie pronado, lo manipulamos o le hicimos distintos tipos de ejercicios para que mejore ese pie y mejoró el arco, ahí colocamos plantillas. Entonces esas plantillas van a ayudar a mantener esa mejora en el tiempo. Después, una vez que pasa el tiempo, unos 2 o 3 meses, vuelve el paciente de nuevo para que lo evalúes, ¿sí? Y observar si se mantuvo o no esa corrección. Volvés de nuevo a trabajarlo para mejorar más todavía la corrección y a los 6 meses de nuevo hace plantillas. ¿Sí? Y son totalmente distintas las plantillas porque los puntos de apoyo se van a modificar. Hay personas que he visto y me pasan el consultorio que porque las plantillas les salieron 5.000 mangos, ¿sí? La quieren usar todo el año. Y no es así. Una vez que cumple la función la plantilla, hay que desecharla. Por más nueva y bonita que esté, sin olor a pata, sin nada, hay que desecharla. ¿Sí? ¿Por qué hay que desecharla? Porque si no, va a producir más daño del que o mejor dicho, te puede producir daño y no mejora. Sí o sí hay que comprar otras plantillas nuevas porque son los puntos de apoyo modificados. ¿Se entiende? Sí. Bien. La baropodometría es uno de los estudios que se hacen hoy en la actualidad, que son bastante buenos. Hay muchos en La Rioja que hacen y tienen distintos métodos. Pero como te digo, si yo tengo que mandar a un paciente a hacer plantillas, ¿sí? Lo mando una vez que lo haya tratado y que haya logrado una leve mejora, por lo menos, de su pie pronado. Ya cuando tiene halus valgus, ya porque está destruido ese pie, porque el halus valgus viene, ¿sí? De joven a mayor y obviamente se ha producido una mala biomecánica toda la vida. El halus valgus es muy difícil de corregir, pero sí, obviamente es quirúrgico y bueno, hay un montón de otros factores que no vienen al caso. ¿Vamos? Sí. ¿Te saqué la duda o no? Sí, y a nivel sensitivo, por ejemplo, qué haría en el pie? Porque, ¿Qué haría o yo sea, en el pie? las condiciones normales es que, o sea, todos los sómatos sensitivos, todo el peso esté a nivel talón, ¿no? Sí, Ahora, si yo le pongo ese reborde en el borde interno del pie, el sí. cerebro va a interpretar que todo el peso tiene que ir de ese lado. No es una buena observación, aunque no lo creas. Pero ¿qué pasa? Vos estás
por más que el cerebro lo registre, si vos la utilizás y lo obligás al pie a utilizar la plantilla, tarde o temprano te vas a ver obligado, ¿sí?, a empezar a pisar, digamos, o a caminar de diferentes maneras, porque vos lo estás obligando. ¿Me explico? O sea, estás Sí, yendo en contra de lo que quiere hacer tu cerebro. Al principio, tu cerebro no va a resistir y va a querer apoyar en ese reborde, como decís vos. Entonces te va a generar dolor. Y al generarte el dolor, ¿qué pasa? No lo vas a usar. ¿Me entendés? Eso es lo que suele sí. ocurrir. Lo que hay que hacer entonces, vamos de nuevo a lo mismo y tu postura ayuda aún más el concepto mío, que primero hay que tratarlo al pie, como vos decís, somatosensorial, motriz, desde el punto de vista biomecánico y todo, mejorar lo más que se pueda y una vez que se haya mejorado algo, por lo menos, tratar de mantenerlo con plantillas. ¿Entiendes? De día. Ahora Sinceramente, si me sí. preguntás a mí, yo no daría plantilla a nadie, pero hoy en día tengo muchos colegas que viven de las plantillas, lamentablemente. Yo no le daría plantilla a nadie, sinceramente. ¿Estamos? Bien, profe, gracias. ¿Alguna consulta por ahí, chicos? ¿Más? Profe, y en el caso cuando ya es más o menos adulto, Sí, el caso de, por ejemplo, fortalecer los músculos de la parte interna del pie, ¿ayuda en algo o ya es casi muchísimo, irreversible, muchísimo. digamos? No, 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 no. No hay nada irreversible. Al contrario, todo se puede mejorar, ¿sí? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Siempre y cuando tenga un buen tratamiento y el paciente lo haga y lo cumpla. Pero todo se puede Claro, mejorar. Antes decían, no, que ya no puede, que ese pie ya está destruido, que no sé qué, que esto, que lo otro. A ver, el pie pronado, sí, se mejora muchísimo. Yo lo que hablaba recién del halus valgus es que una vez que aparece el halus valgus, se te hace la bolsita, ¿sí? Ese exostosis, y obviamente no hay con qué sacarla esa, porque ya viene irritado de años, ¿sí? Pero se puede mejorar la biomecánica. Por supuesto que se puede mejorar la biomecánica. Muchísimo. porque yo tengo el pie pronado Ajá. y me hicieron una cirugía en el pie y me pusieron como una cuña, puede Ajá. ser, como para corregirlo. Claro, pero porque tenés un juanete, digamos, porque tenés un halus valgus. No, pero digamos para corregir la pronación del pie. Y habría que ver qué técnica usaron. La verdad que para la pronación, debe haber tenido muy excesiva la pronación para que te pongan una cuña. Habría que ver Mm, cómo la pusieron, a qué hueso se la pusieron a la cuña. ¿Sí? Eso sería buenísimo. De todos modos, te vuelvo a repetir, podrías haberlo mejorado muchísimo, ¿sí? Trabajando desde otro punto de vista y no llegar a la cirugía tan joven. claro, o sea, sí, no, no, o sea, yo usé plantillas desde, no sé, los 2 años más o menos. Claro. Y, y después un tratamiento kinésico nunca tuve, o sea, directamente fui a la cirugía Traumatólogo, cuando tenía claro. 12 años. Traumatólogo, y sí, el traumatólogo quiere arreglar todo operando, lamentablemente es así. El traumatólogo lo que quiere es operar y lo que pueda lo opera. No te va a estar por ahí preguntando en sí, o son por ahí personas, no sé cuánto te operaron, pero hoy en día, gracias a Dios, hay bastante traumatólogos conscientes de que la cirugía es la última instancia. Eh, Claro, pero hubiera estado bueno que tengas un tratamiento kinésico, un tratamiento que esté relacionado más que nada con la biomecánica de tu pie. Hubiera estado claro, porque, o buenísimo. sea, yo tenía 12 años cuando me operaron, supongo que Claro, alguna claro. historia de haber tenido. Mirá qué bueno que hubiera estado tener un práctico y poder evaluar tu pie, aunque no lo creas. Eso es lo que hacemos. Con los chicos del año pasado, por ejemplo, en la universidad teníamos los prácticos y los hacía descalzar a todos y ahí se daban cuenta que tenían los pies, que nadie tenía el pie normal, porque no somos normales, todos tenemos alteraciones, ¿sí? Entonces, si se empiezan a mirar los pies, ninguno tiene el pie bonito. Así. Pero bueno, en fin. Hubiera estado bueno poderte ver el pie, Josefina, a ver qué cirugía tuviste y a ver qué se podría mejorar y qué no. Sí, Bien. ¿Algo más, Josefina? no, nada más. Bárbaro. ¿Alguien más, chicos, que quiera Profe, hablar? Sí, ¿por dónde? No lo veo. acá, Ricardo. Ricky, diga. ¿En qué cambian lo que son las plantillas dinámicas a las estáticas? Mira, eso para mi punto de vista, yo, y me hago cargo de lo que digo, es comercio, puro.
comercio. Porque vos, ¿cómo usás las plantillas? Forma dinámica, siempre van a ser dinámicas. No, Sí. no conozco ninguna persona que esté estática todo el día, parado todo el día, salvo que seas un obrero que está adelante de una máquina. Pero no. Estática, para mí no existen las estáticas, siempre son dinámicas. Ahora sí existen plantillas que son completas o media plantilla, ¿sí? Por lo general, las media plantillas son para hacer deporte, ¿sí? Se utilizan en calzado deportivo. Y las otras, obviamente, se utilizan en los calzados comunes, ¿sí? ¿Cómo se llama? En las zapatillas del día a diario, ¿sí? En zapatos, lo que sea. Eso varía, pero son todas dinámicas, o sea, porque vos te movés. No sé a qué le llaman dinámico y estático. Para mí son Claro, todas, esa es mi duda también. sinceramente. Y bueno, métodos hay Bien, millones, formas de hacerlas hay millones, ¿sí? Y están caritas ahora esas plantillas. sí. ¿Algo más, Ricky? No, nada más, profe. Bárbaro. ¿Alguien más, chico, por ahí? ¿Nadie? ¿Le gustó la clase? Está aburrida. Es la siesta. ¿Qué va a hacer? Bien. Bueno, un placer, chicos. Gracias por estar de nuevo. Después les subo todo a la plataforma y nos vemos, si Dios quiere, el jueves a las 14:30, ¿sí? ¿Estamos? Bye, bye. Chao, profe. Chao, suerte. Profe.